Control, a ver si era este. No es el cine. No, perdón. No, ¿Y no. cuál era entonces el de la barra? Scroll bar. Perdón. Sí, no, en este no, en el ejercicio 5 no hay un Giant Time Picker. Es un, Scroll bar. sí, más abajo creo que es de Microsoft. Más. Sí, lo estoy buscando. No es esa. Ahí te digo exactamente cómo se llama. Pero Se llama Microsoft Form 2.0 Scroll Bar. No sé, ahí no sé si vos la tenés, capaz que no la tenés. No, Microsoft. Ahora no voy a empezar al principio porque lo habré pasado. Mira, ¿cree que la En comparta? esta, debe ser esta, Scroll Bar. Flat Scroll Bar, esa debe ser. Bueno, sí, capaz que es la misma. Yo la tengo con otro Entonces, nombre, pero... en las propiedades, hay que, bueno, podés cambiar la vertical, la orientación. Acá. Ahí va. ¿Sí? ¿Esto era lo que me estabas preguntando? Sí, solo que no la estuve encontrando tampoco. Puede ser que vos no lo tengas instalado, o sea, que no lo tengas ese control en tu máquina. O que la tengas con otro nombre. Yo la tengo con otro nombre. Pero busca Claro. una que sea Scroll Bar. Yo en mi máquina se llama Microsoft Form 2.0 Scroll Bar. Profe, yo tengo una duda. Cuando quiero poner un objeto OLE me sale un código de error. Me dice que no tengo licencia de uso para usarlo. Dice licencia de uso de la clase. Sí, no sé, eso ya es... tenemos que ver bien, eso es de cada máquina, digamos. Ya ahí tenés algún problema en tu Windows, digamos. No es del Fox. Claro, a mí cada tanto me salta lo mismo con alguno de los OLE. Los controles, sí. Los controles, digamos, cuando uno lo instala, digamos, cuando instala algún software, esos controles quedan disponibles para Windows, pero bueno, algunos como que tienen licencia y bueno. Por ejemplo, este control, el Flat Scroll Bar, se llama, yo lo tengo en el directorio Windows, sys WOW64, se llama mscomct2.ocx. Es un archivo OCX, lo que tenés que buscar en tu máquina a ver si está o no. Si está, bueno, lo va a insertar. O sea, si no, lo tenés que agregar al control. Bien, listo. Sería agregarlo a esa dirección de Windows. En la que vos tengas, o sea, cuando vos elegís objeto OLE, fíjate en qué directorio está, fíjate que siempre es Windows. En ese directorio tenés que agregarle tu archivo OCX, porque lo va a ir a buscar ahí. Bien, voy a Va a probar. buscar ese archivo. Y si no podés hacerlo, no te preocupes, pones un botón para subir y un botón para bajar y lo manejás de esa manera, digamos. Sí, eso es un detalle, o sea, no se va a preguntar eso de parcial, este control en particular, no el de la barra de scroll. Y el otro yo que les estaba dando es el del año, el de la fecha, que bueno, cuando lo ejecutan
Bueno, yo lo voy a decir. Fíjate que te aparece con formato fecha. Tienes que elijan la fecha y ya el control mismo del que te controla la cantidad de días de cada mes. Directamente, bueno, tal vez lo puedan necesitar. Y si no tienen ese control, no importa. Agregando un cuadro de texto y con el formato del cuadro de texto value llave llaves en el value llaves llaves que abren, llaves que cierran, llave que abre, llave que cierra, enter, ya es de tipo fecha. O sea, acá ya tengo un cuadro de texto que me permite agregar, está esperando un valor con formato fecha, día, mes y año. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Profe, Sí. hay personas esperando que la acepten por las dudas, le digo, no sé si. Bueno, me fijo. Ok, gracias. Algo le pasó a... No tengo a nadie. No, no hay nadie esperando para nada. Ok. Lo habían mandado el grupo, pero no sé si lo habían aceptado. Disculpe. Bueno, entonces vamos a seguir con las prácticas. Dijimos, vamos a buscarlas. Práctica, bueno, entonces la práctica 1 la terminan de resolver ustedes. No necesariamente tienen que usar todos los controles, sino los pueden crear, como les explicaba Javier recién. Vamos entonces a comenzar la práctica 2. En la práctica 2, las primeras tablas no están normalizadas, por lo tanto nosotros vamos a seguir con el ejercicio 3 de la práctica 2. Comenzamos con el ejercicio 3. Dice, sea la siguiente base de datos. ¿Alguna pregunta? Yo, profe, disculpa. Mi duda era tenía una duda sobre el ejercicio 1 que intenté hacerlo hoy. No sé si te puedo preguntar ahora. Nosotros el 1 y el 2 no lo vamos a pasar, no porque como recién les mencioné, no están normalizados estos datos. Entonces, nos interesa trabajar con los que siguen, Ok, no con estos. perfecto. Me llamaba mucho la atención que haya 40 campos Sí. para cada nota, cuando hubiese sido mucho más lógico por el trabajo que hacemos hacerlo en registros. O sea, 40 registros, un registro cada nota. Claro. Si no lo vamos a hacer... Claro, fíjate que acá tenés una tabla, es como en informática 1 que vos decías que se tienen que ingresar 40 notas y usás 40 variables. ¿Sí? No es necesario. Si no las tenés que mantener en memoria, no va a ser necesario. Usar variables simples si tenés que ingresar 40 notas. Y si tenés que mantenerlas en memoria, bueno, usabas una estructura de tipo arreglo. Acá también se va a poder usar una estructura de tipo arreglo para resolverlo. Pero no es lo que nosotros queremos focalizarnos. Nosotros nos vamos a focalizar en bases de datos que ya están normalizadas y cómo las vamos a ir recorriendo las tablas en una base de datos normalizada. Esto sería un paso anterior. Por eso esto lo dejamos. Sí, pasamos. Ok, gracias. No, a vos. Bueno, entonces,
Estas sí están normalizadas. ¿Por qué está normalizado este modelo que sigue después? Tenemos, bueno, vamos a leer el enunciado, después miramos las tablas. Sea la siguiente base de datos con datos de temperaturas de varias ciudades. En la tabla ciudades se guarda información sobre cada una de las ciudades. En la tabla Temper se guarda información sobre las temperaturas máximas y mínimas registradas en cada ciudad en cada día. Entonces, tenemos la tabla ciudades. Ya sabemos que acá tenemos, bueno, tenemos el campo código ciudad, el nombre y la provincia. ¿Cómo nos damos cuenta que está normalizado esta tabla ciudades? Que no hay datos repetidos. Las claves principales. Por la clave primaria. Claro, al tener un código de ciudad que es clave primaria, ya nos está indicando que cada registro, los datos de cada registro son únicos. ¿Y cómo los identificamos? Por la clave. Entonces voy a tener ciudades, no sé cuántas, pero sí voy a tener ciudades donde me garantiza que el código de ciudad no se repite, es clave primaria. Numérico de 5, 0 en la parte fraccionaria, o sea, un entero con 5 lugares. Después tengo el nombre, carácter de 30, la provincia, carácter de 30. Por otro lado, tengo la tabla Temper. En la tabla Temper dice que se guarda la información de temperaturas máximas y mínimas en cada ciudad, en cada día. Vemos la tabla Temper. Tenemos un campo que es code ciudad, numérico de 5 lugares, 0 en la parte fraccionaria. Tenemos el campo fecha, que es de tipo fecha, el campo Tmax, que es de tipo numérico, con 5 lugares y tiene un lugar para la parte fraccionaria, y Tmin es de tipo numérico, 5 lugares, y guarda un lugar para la parte fraccionaria. Aparece en la tabla Temper la CP en código de ciudad y también aparece CP en fecha. ¿Qué significa esto? Que en dos campos aparezca CP, que quiere decir clave primaria. ¿Qué significa? Que la clave es compuesta. Exactamente. Es compuesta por esos dos campos. Es una clave compuesta por el código de ciudad y la fecha. Y que juntan esos dos campos juntos forman la clave primaria. ¿Qué nos está diciendo? Que el código de ciudad, por ejemplo, la ciudad de Rosario, hoy, el 15 del 9, va a aparecer una vez en la tabla Temper. La ciudad de Rosario, por ejemplo, el código 1, mañana va a aparecer, o ayer, porque son temperaturas que ya pasaron, va a aparecer una vez. En cada día el código de ciudad aparece una única vez. ¿Por qué va a aparecer una vez? Quiere decir que la temperatura que va a aparecer, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, hoy, va a haber una única temperatura máxima y una única temperatura mínima. ¿Se entendió esto? Sí. ¿Y qué quiere decir CE de código de ciudad? Clave externa. Clave externa. Quiere decir que código de ciudad es clave primaria en otra tabla. Clave externa significa que código de ciudad es clave primaria en otra tabla. Entonces, para resolverlo, bueno, podemos, primero hay que crear la base de datos con las tablas ciudades y Temper. O pueden crearlas, para poder crear una clave primaria, sí o sí se va a tener que crear dentro de un contenedor de base de datos.
Bueno, vamos a ver entonces qué pide el enunciado. Acá solamente menciona las tablas. ¿Se entendió el modelo de datos? Sí. Bueno, entonces, acá la ciudad está una única vez, pero en Temper la ciudad puede aparecer muchas veces. Esa ciudad en una fecha, con una fecha va a aparecer una vez. Por cada día una vez puede aparecer la ciudad. En muchas fechas, pero en cada día una vez. Eso significa clave primaria. Vamos a ver entonces qué solicita el enunciado. Dice, puede suceder que los valores de Tmax y Tmin hayan sido ingresados en forma correcta en la tabla Temper. ¿Qué quiere decir esto? Que en una ciudad, en Rosario, hoy se ingresó al revés. Lo que era temperatura máxima se lo ingresó como temperatura mínima y en la temperatura mínima se lo ingresó en máxima. Se ingresó los valores al revés. Eso significa que sean incorrectos. Entonces, dice, hacer un procedimiento para intercambiar los valores de las temperaturas si Tmax es menor que Tmin. Si yo recorro la tabla Temper y detecto que Tmax es menor que Tmin, bueno, los voy a tener que intercambiar de lugar. Lo que está en Tmax, almacenarlo en Tmin, lo que está en Tmin, en Tmax, de ese registro. Debiéndose almacenar en una tabla temporal cursor la cantidad de registros intercambiados. O sea, además de cambiarlos, voy a tener que contarlos para saber cuántos registros fueron intercambiados para cada ciudad en la que se hayan hecho intercambios. Esta tabla temporal, llamada intercambios, deberá tener la siguiente estructuras. Entonces solicitan que haga una nueva tabla temporal donde almacene el código de la ciudad y el total de intercambios que tuvo. Para esa ciudad, ¿cuántas veces tuve que intercambiar las fechas en total? ¿Se entiende lo que hay que hacer? Después vamos a pensar cómo, pero ¿se entiende? Sí. Bueno, en un bloc de notas dice hacer un procedimiento y lo primero que vamos a pensar es a qué resultado tenemos que llegar. Tenemos que llegar a crear un cursor que se llame intercambios y que tenga dos campos, uno el código de ciudad y otro los cambios. Bueno, entonces, y esto hacerlo dentro de un procedimiento. No se habla de parámetros del procedimiento de entrada, no dice. Todas las modificaciones que voy a hacer van a ser en la tabla Temper. Dijimos que si la temperatura máxima era menor que la mínima, había que intercambiarlas. Y además de intercambiarlas, había que contarlas y el total de la cantidad de intercambios va a haber que almacenarlo. Entonces, por un lado, voy a tener que hacer un procedimiento llamado, no dice el nombre del procedimiento, para intercambiar valores. Entonces, si tengo que hacer un procedimiento, le puedo llamar intercambio o generar intercambio. Para que no generar, puedo usar esta directamente para no usar el mismo nombre de la tabla temporal, yo le agrego intercambio, de generar intercambio. El resultado dice que hay que almacenarlo en un cursor, tabla temporal. Siempre que haya que almacenar el resultado en un cursor, lo vamos a tener que crear. O sea que, ¿dónde vamos a ir almacenando los cálculos? Y en este cursor.
Para crear un cursor, ¿qué comando usamos? Create. Muy bien, create cursor. Y ya nos dicen que va a ser llamado intercambios. Y además, entre paréntesis, van a ir los nombres de los campos del cursor. Pod ciudad, que es numérico de 5,0. Lo hago en el bloc de notas porque es más, se ve mejor, después lo voy a pasar. Y número cambios. Numérico 5,0. Paréntesis que termina el cursor. Bien, estamos, cuando trabajamos en memoria, nosotros tenemos acceso a las tablas, o sea, no necesitamos pasar por parámetro ningún nombre de tablas. Las tablas las suponemos que las abrimos cuando se carga un formulario, se abren las tablas y que ya las tablas están abiertas y que podemos hacer referencia a esas tablas a través del alias. Cuando estamos trabajando con un procedimiento, suponemos que ya abrimos las tablas en el evento load del formulario. Ahora nos vamos a concentrar entonces en la lógica del procedimiento. Entonces, para hacer un procedimiento, para intercambiar las temperaturas... Perdón. Sí. En este caso, el procedimiento se va a ejecutar solamente si encuentra la temperatura máxima menor a la mínima. El procedimiento se ejecuta cada vez que uno lo llama. Okay. Después que se hagan si no hay nada que intercambiar, no va a haber nada que intercambiar. Pero siempre se va a ejecutar. Si vos lo llamás do intercambio, generar intercambio, y te va a ejecutar. Va a crear el cursor, va a ir comparando, y si no hay nada que intercambiar, bueno, no hay intercambios. Ninguna ciudad tuvo intercambios. Bien, gracias. Vamos a ver entonces, esto es lo interesante de este ejercicio, es que por cada ciudad tengo que saber cuántos, además de intercambiarlos, cuántos intercambios hubo en total. Por cada ciudad, ¿cuántos intercambios hubo en total? Hay muchas formas de resolver, pero vamos a pensar una. Tenemos dos ciudades, quiero decir, tenemos dos tablas. Puedo comenzar a procesar la tabla de ciudades o puedo procesar la tabla temper. Entonces, como se pide código de ciudad y número de cambios, si yo tengo acá el código de la ciudad, voy a tener una fecha. ¿Cómo puedo hacer para que me aparezca una vez la ciudad? Porque la ciudad en temper, por la clave primaria, como está formada la clave primaria por código de ciudad y fecha, quiere decir que puede aparecer muchas veces el código de ciudad. Y yo necesito que una única vez, en el caso que haya intercambio, que aparezca una única vez. Si yo empiezo, ¿cómo tendría que pensar cómo están formados? Si yo pienso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando tenemos una tabla, hacer un ejemplo de datos. Bueno, acá yo tengo un ejemplo de datos. Entonces, bueno, tengo una ciudad, una fecha, una temperatura máxima o mínima. Acá aparece otra vez la ciudad 1, otra fecha, temperatura máxima, temperatura mínima.
Cada vez que en la ciudad 1 haya un error, por ejemplo, acá le voy a escribir 7 y acá escribo 22, al revés. Ahí está, están mal los valores. Acá también, acá escribo 10, por ejemplo, y acá escribo 20. Acá ya tengo otra que está mal, la ciudad 1. La 30. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si yo recorro la ciudad 1, va a aparecer la 1. Esto ya corte de control no me sirve, no lo puedo hacer, lo tendría que indizar. Pero hay una forma más fácil de resolverlo, de ir viendo cada ciudad, comparando, recorrer esto. ¿Cómo recorro completamente la tabla Temper? ¿Qué les parece? ¿Con qué comando se recorren las tablas? Con el scan. Con un scan, o sea, seleccionando el área, select temper, un scan, lo recorrería a todos. Pero tendría que primero procesar la primera ciudad y es más complejo, tendría que indizarlo por la ciudad para que me aparezca, para poder resolverlo bien. Pero más fácil, en lugar de crear un índice directamente, indizarlo por ciudad y fecha, bueno, directamente, como estábamos recién trabajando, puedo pensar, bueno, necesito sí o sí guardar el código de ciudad y sí o sí la cantidad de cambios. ¿Dónde tengo que aparecen las ciudades? Este código de ciudad no quiero que aparezca repetido, porque el número de cambios voy a guardar la totalidad. Una forma es empezar por temper, no es conveniente, tendríamos que activar el índice, usar un corte de control, es más complejo. Más fácil es directamente empezar por código de ciudad, recorrer la primera, de esta manera me aseguro que voy a recorrer las ciudades una única vez. Voy a recorrer la primera ciudad, tomo el primer valor, lo guardo en una variable y a partir con ese valor recorro temper. Todas las ciudades, ¿me conviene recorrer todas? No, solamente aquellos cuyo código de ciudad sea igual al código de ciudad que estoy analizando. ¿Y qué otra condición más voy a tener que tener en cuenta? El scan puede tener un for, una condición. ¿Qué registros tendría que estar mirando de la tabla temper? La ciudad y qué más. ¿Qué otra condición? Las temperaturas, a ver si la máxima es más chica que la mínima. Es menor que la mínima. O sea, solamente en esos casos, si se cumple esa condición, ahí sí los intercambio y los cuento. En el que sigue, no pasa eso, o sea, la máxima no es menor que la mínima, no hago nada. Entonces, con un scan for me voy a quedar solo con aquellos registros que cumplen esa condición y los otros no los tengo en cuenta. Entonces, ya creé el cursor, voy a seleccionar, dijimos, ciudades. Profe, Sí, una consulta, con todo lo que acabo de decir, ¿no sería mejor, o sea, en vez de abrir la tabla de ciudades, recorrer temper con ese scan de esa condición de las ciudades y agregar en el cursor cada vez que encuentre una ciudad donde se cumpla la condición de que Tmin es mayor a Tmax? no entendí tu propuesta. ¿Vos qué querés empezar por temper directamente? Sí. Claro, tipo no recorrer la tabla de ciudades, sino que recorrer temper con esa condición, con un scan, y que cada vez que se cumpla esa condición agregue al cursor ese código de ciudad y le vaya sumando 1. Sí. Y es que no está. Puede ser. Entonces, vos de antemano no sabés cuántas ciudades tienen intercambio. Por lo tanto, cuando vos tenés un contador, tenés que inicializarlo en 0.
Si vos Claro. tenés tu número de cambio, lo vas a usar como tu contador, previamente lo tenés que inicializar en 0. Y tendrías que todas las ciudades, de esa manera, todos los códigos de ciudades, tendrías que pasar los intercambios el cursor intercambio y inicializar en 0 el número de cambio. Y si alguno cumple la condición, Pero le que le sumas va, 1. yo lo que decía es que recorra la tabla Temper, cuando se cumpla eso, haga un app en blanco en el cursor, agregue ese código de ciudad y le pongo un 1. Después va a buscar de vuelta. Si encuentra esa misma ciudad, le va a sumar 1 a ese código, a ese número de cambio, y si no, va a agregar un app en blanco en el nuevo Si código es de la ciudad. primera vez, lo asignás directamente 1. Si ya tiene un valor, lo que había antes le agregás el nuevo valor. Eso Claro. es lo que vos proponés. Sí, Sí, sí. eso puede ser una forma. Por eso yo le dije, hay varias formas. Yo les propongo otra que es cómo recorrer tablas, que esa manera era como trabajaban ustedes en Informática 1. Ahora vamos a ver cómo recorremos las tablas, cómo se trabaja con una base de datos. Ahora ya tienen que pensarlo de otra manera, ¿sí? Entonces, dijimos que vamos a tener que recorrer ciudades con el comando scan y nos quedamos, dijimos, con el código de ciudad. El código de ciudad lo vamos a guardar en una variable, por ejemplo, code. Es lo mismo, yo estoy escribiendo, es lo mismo mayúscula que minúscula, no diferencia entre mayúscula y minúscula, Fox, o sea, que no va a haber problema. Y también voy a necesitar contar, por cada ciudad necesito un contador en 0. Inicializarlo en 0 por cada código de ciudad. Entonces, después voy a recorrer la tabla Temper con código de ciudad, recorriendo la tabla Temper solamente aquellos cuyo código de ciudad correspondan al código de ciudades. Entonces tengo que seleccionar el área Temper y también voy a tener que recorrerla con un scan, pero no todas. Que saltee los registros o mejor dicho, me quedo con los registros que cumplan la condición y los otros los va a saltear. Entonces va a recorrer code ciudad. Este code ciudad es de la tabla Temper. C igual a code. También podría haber escrito ciudades punto code ciudad. Sí, también. Yo prefiero usar una variable para distinguirlo, pero cualquiera de las dos maneras se puede usar. Y la condición AND de recorrer eso y que cumplan la condición que el valor máximo sea menor, o sea, se cumpla la condición que la temperatura máxima es menor que la mínima. Entonces, que Tmax sea menor que Tmin. Profe, perdón, te interrumpo. Puede ser que antes o después de los scans, creo que antes, entre el select y el scan, haya que hacer un go top para ir al primer registro. No, el scan solo siempre va del principio al fin. Ok, ¿y en qué caso habría que usar go top? Si vos usaste un locate o, por ejemplo, después de un app en blank y querés, cuando hagamos app en blank en el cursor intercambios y lo quieras visualizar porque te quedó el puntero en el último registro, entonces ahí sí vas a necesitar un go top en la visualización. Bien, gracias. El scan, ¿qué es lo que hace? La tabla ciudades tiene un puntero de registro que está manejado con el scan.
va a apuntar al primer registro. Toma el primer registro. Con ese primer registro me voy al área de la tabla Temper. Y la tabla Temper tiene su puntero de registro, otro puntero de registro, que controla la tabla Temper. Y va a ir recorriendo aquellos que cumplan esa condición. Siempre empieza desde el principio el scan. O sea que la primera vez va a empezar del principio, pero ya la segunda, cuando llega el NSCAN, salta al registro siguiente, y si no fue el fin del NOFILE de la tabla de ciudades, bueno, pasa el puntero al siguiente registro. Hasta acá se entendió que acá yo ya supongo que las tablas están abiertas en el evento LOAD, por eso puedo seleccionar el área de la tabla. Profe, Sí, disculpe, yo me perdí en un momento. Veo cuando ahí el que tiene la C, que le asigna el 0. Ahí arriba del Select Temper. no lo agregamos. Si ahora está encendiendo todo, Sí, no me había perdido porque él se le no asigna el importa, 0. No. no lo agregamos. Si lo necesitamos, lo agregamos. Yo porque ya sé que lo vamos a necesitar. Entonces, ¿qué había que hacer acá? Intercambiar los valores de Tmax y Tmin ¿Cómo hacemos el intercambio de dos valores? con una variable auxiliar. Bueno, entonces, una variable auxiliar. Las variables acá se crean cuando se le asignan valores. Aux. ¿Y con qué valor se crean? Con el valor que le asignamos. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a intentar hacer? Puedo empezar, lo que está en Tmax lo guardo en Aux. Ya lo tengo resguardado, entonces directamente lo que está en Tmin lo asigno. ¿Cómo se asignan valores en los campos en una tabla? ¿Con qué comandos? Con un replace. Con un replace. Entonces, primero resguardamos el valor de Tmax en una variable auxiliar. Y luego, ¿qué hacemos? Vamos a hacer un replace del contenido de Tmax con lo que está apuntando el registro. Fíjense que estoy en el primer registro de Temper. El puntero está en el primero y estoy analizando la primera ciudad. Como esta condición se verifica que es menor, entonces lo voy a intercambiar con una variable aux. Dijimos que en Tmax puedo acceder porque estoy en el puntero me está apuntando en Tmax, en ese registro, en ese campo. Pero para cambiarle el valor de Tmax, lo tengo que usar el comando replace Tmax. ¿Con qué lo voy a reemplazar? Cuidado. ¿No escuché? Con Tmin. Muy bien. ¿Y ahora qué me falta reemplazar? Con auxiliar. Con auxiliar. Bien. ¿Cuántos cambios hice? Hay que contar la cantidad de cambios. Y almacenar. ¿Cuántos? 1. 1. ¿Cómo cuento la cantidad de cambios? La cantidad de veces que reemplazaste el valor de Tmax por el valor de Tmin. Bueno, El de Tmin. ¿en qué momento lo cuento? Adentro del scan. Muy bien. Acá tengo que contar. ¿Puedo usar la variable C o puedo usar yo uso la variable C, pero si ustedes quieren usar un intercambio? Bien. Ah, profe, ahí hacía falta el C igual a 0 arriba. Bien. Pero voy a hacer una pregunta. Esto lo tengo, cada ciudad, hay una ciudad, una cantidad. Una ciudad, una cantidad. Entonces, por cada cambio de ciudad, ese contador se tiene que poner en 0 cuando cambia la ciudad. Cuando inicializo en 0
SC. Hay dos maneras de inicializarlo en 0. Después del código de la ciudad. Puedo elegir acá, o sea, yo prefiero, pero bueno, puedo elegirlo acá. También lo podrían decir, bueno, lo inicializo en 0 al principio y antes de que cambie las ciudades, lo vuelvo a inicializar otra vez en 0 a C. Pero yo prefiero entre el código de la ciudad, entre ciudad y temper. Entonces me aseguro de que cada cambio de ciudad está en 0. El contador por cada ciudad. ¿Se entendió? Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Hubiera cambiado la situación, digamos, si el contador, o sea, el C igual a C más 1 lo hubiera puesto entre el replace y la variable auxiliar? Si yo entre acá. Sí, o directamente después del scan. Ahí. Sí. ¿Es lo mismo o cambia la situación ahí? Fíjate que esta es una variable simple. No estoy cambiando nada en la tabla. ¿Sí? No puedo decir, bueno, primero lo intercambio y después lo cuento. O lo detecté, primero lo cuento y después lo intercambio. ¿Se entiende? Sí, sí, o sea, ahí también podría ser. Cualquiera de las dos formas de acá. Yo entiendo que no es un cambio en la tabla. O sea, entiendo que es para contar, digamos, la cantidad de cambios que vas haciendo. Bueno, acá cuento. Y acá intercambio. ¿Sí? Hago el intercambio de los valores de los campos. Lo cuento y lo intercambio. Bien. Es lo mismo, puedo contarlo primero e intercambiarlo después, o puedo intercambiarlo y contarlo después. Entonces yo puedo pensar, bueno, lo intercambié, lo cuento. Lo intercambio y lo cuento. El asterisco es el comentario, por eso dice asterisco. Bien, listo, gracias. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya recorrimos temper, bueno, lo borro esto para que no moleste. Ya recorrimos temper. Y ahora terminé de procesar una ciudad, o sea, tomé la primera ciudad, recorrí todo temper con el código de ciudad 1, por ejemplo. Ya terminé, ya tengo el total para el 1, que puede ser 0, o puedo tenerlo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ahora tenés que volcar esos datos en el cursor, digamos. Guardar esos datos en el cursor. Entonces hago select intercambios. Yo cuando creo el cursor solamente se crea la estructura, no hay ningún registro en blanco. Es la cabecera con los nombres de los títulos de los campos, nada más, y los tipos de datos. Seleccioné el cursor. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Vas haciendo un replace, yo puse un app en blank y después fui haciendo replace del código de ciudad y después del número de cambios. Claro. Habría que hacer un app en blank según el número de cambios. Primero le tengo que agregar un registro en blanco al cursor intercambios. El cursor es una tabla temporal. Con app en blank agrego. Si yo no hago el app en blanco, por más que agregue replace, no se agrega nada. ¿Sí? Entonces, ¿y ahí qué tendría que hacer? Replace.
code ciudad, tengo que cambiarlo. ¿Por qué? Por code. Lo reemplazo con la variable code. Si no usaron code y usaron ciudades.codeCiudad, también está bien. Replace. Entonces queda número cambios con C. ¿Qué pasa de esta manera? Si yo lo resuelvo de esta manera, fíjense que todas las ciudades me van a aparecer. Si yo quiero solamente las ciudades que hubo intercambios, ¿qué condición tendría que tener en cuenta para que se ejecuten estas? Que C sea mayor a 0. Y es conveniente, no voy a agregar todas. Entonces, if C mayor que 0, entonces que si es mayor que 0, sí, que se agrega en el cursor. Si no, no hacer nada. En if. Bien. Fíjense que acá tengo tengo ciudades que tiene su puntero con el scan, temper que tiene su puntero con código de ciudad, temper con el puntero de temper, quiero decir, y termina en el nscan. Cuando cambio del área, me voy al área de intercambios, tiene su propio puntero intercambios. Entonces, quedé, si ingresó a intercambios, o lo último que ingresé fue a la tabla de intercambios, al área de la tabla de intercambios. Entonces, conviene, puede funcionar sin el select. Yo prefiero antes del nscan, o sea, acá directamente tendría que terminar en scan, el scan que abrí de ciudades. Pero prefiero, en mi caso particular, puede funcionar sin esta selección. Yo me aseguro de volver a estar en Select Ciudades. Si no lo usan, también va a funcionar, pero prefiero programar de esa manera para asegurarme de que volver al área de ciudades y que el puntero está en el área de ciudades. Tal vez haya momentos que no le dé y no le influya, pero bueno, es conveniente asegurarnos de estar posicionado en el área de ciudades. Bien. Y una vez que termina el procedimiento, en proc, el fin del procedimiento. ¿Alguna duda? Hasta acá creo que lo fuimos resolviendo. Si ustedes lo resuelven de otra manera, bueno, va a funcionar, pero como alguien me lo presentó, en este caso solamente si está en la tabla temper lo agregamos al código y a la cantidad. Cuando vuelve el scan, ahora el puntero de ciudades ya no está más en el primero, va a ir a la ciudad número 2. Con la ciudad, yo le llamo ciudad 2. Hay que ver en ciudades, examinar, bueno, la ciudad, código de ciudad 2. Y así me voy con el código de ciudad 2, me fijo, yo tengo una tabla con varias ciudades. Y así va a ir analizando una por una. Ir a la ciudad 2, lo guardo en la variable, inicializo en 0 el contador, voy al área de temper, recorro el área de temper con un scan for, con la condición que el código de ciudad sea la ciudad 2 y que el campo tmax sea menor que tmin. Si se cumple, se intercambian, se cuentan. Y así hasta recorrer, hasta llegar al fin de la tabla temper. Si hubo intercambios, entonces selecciono el área del cursor, lo agrego y reemplazo los valores. Voy otra vez a ciudades,
busco la que sigue, el scan de ciudades, va a pasar al registro siguiente. En cambio, en Temper siempre recorre del principio al fin. Siempre empieza por el principio, o sea, va a recorrer aquellos cuya ciudad sea código 2. O sea, este scan más interno va a empezar otra vez desde el principio. No es necesario usar un GoTop, el scan ya lo hace automáticamente. Y en intercambios, y cuando hago un app en blanco, se agrega un registro en blanco y se reemplazan los valores. El siguiente se agrega al final. Los app en blanco siempre son al final de la tabla. Entonces el puntero en intercambios quedó al final de todo el último registro agregado. ¿Están respondidas las preguntas? Profe. Sí. Todo esto lo podríamos haber hecho en vez de usar un cursor, haber usado una tabla, crear una tabla y sería lo mismo. Y un cursor es una tabla temporal. Yo esto lo cierro y se pierde el cursor. Sí. O sea, depende del uso que le tengamos que dar a esto, ponele, podríamos usar un cursor o una tabla. Claro, usar una tabla es decir, lo almaceno en disco, lo almaceno permanente. ¿Tiene sentido crear una nueva tabla? Bueno, si vos lo necesitas, que te queda almacenado, sí, podés guardarlo. Tener una tabla, pero esta tabla de intercambio ya no va a ser un cursor, sino la tenés que tener creada en disco con este código de ciudad, esos dos campos. Claro, sí, sí. Tendría que estar en disco y no creas el cursor. Esto es temporario. TMP es la extensión de los cursores, una tabla temporal. Mientras está en memoria, mientras se esté ejecutando el programa, está creada, tenés acceso. Bueno, entonces, es lo que pedía el enunciado, hacer un procedimiento. ¿Cómo lo puedo ejecutar este procedimiento? ¿Qué les parece? ¿Cómo se invoca un procedimiento? ¿Cómo se llama un procedimiento? ¿Podrías crear un programa también? Sí. Esto el procedimiento se almacena en un archivo .prg. Yo acá lo tengo almacenado en un bloc de notas, pero bueno, lo copio. Entonces, ya tengo las tablas y en códigos lo puedo guardar en un procedimiento. Pum y pro. Bueno, si quieren podemos crear uno nuevo. Lo pego y ya tengo mi procedimiento. Pro GR1. Entonces lo guardo. Guardar. Pro 1 no tengo ninguno con ese nombre. Vamos a poner la fecha 15/9 para ubicarnos. PRG. Perdón, profe, ¿puede decir cómo ejecutó de vuelta el procedimiento? Que justo se me cortó. Sí, yo lo único que hice fue lo del bloc de notas, lo copié, vine a Fox, en códigos, donde están los puntos, me dijeron, ¿podemos crear un punto PRG, un programa? Sí. Nuevo, lo pegué y lo guardé como, ahora no, guardar sí, y le di un nombre. ¿Sí? Profe, perdón, ¿en qué dirección era necesario guardar el programa que uno está trabajando? ¿En la misma que tengo, por ejemplo, cargadas las tablas, suponete, si lo hubiera cargado? Claro, yo estoy, mira, fíjate, curdir, para saber en qué directorio estás, paréntesis, Enter.
Ahí me dice en dónde estoy trabajando. Bueno, yo estoy trabajando en clase número 5, backup de un clase Bien, número bien, pero 5. entonces básicamente si yo quiero cargar otra tabla, si quiero generar otro programa, tendría que guardarlo todo en esa misma dirección como para tenerlo ordenado, ¿verdad? Sí, yo cada clase lo guardo en un directorio distinto. No sé, práctica 3, guardarte práctica 3, ejercicio 3, guardarlo en un directorio, o el 3 y el 4 juntos. ¿Se entendió? Yo estoy trabajando en este directorio. Ustedes fíjense en qué directorio están trabajando. Ahí en ese directorio tienen que tener creada la tabla y la base de datos que la contiene. Entonces, para la base de datos, yo ya la tengo creada, pero si ustedes tienen que crear la base de datos nueva base de datos, y le dan un nombre, ¿sí? Y dentro, una vez que la crean, dentro de esa base de datos, por ejemplo, yo le dan un nombre cualquiera, datos 1, el nombre que ustedes quieran, vamos a ver. Nuevo, base de datos, datos 15 del 9 del 2025. No tengo nada acá, guardar, ¿sí? Entonces, ahí hay que agregarle las tablas. Las tablas se pueden agregar si ya están creadas. Bueno, y si no, yo la voy a cerrar y acá me quedó el contenedor de base de datos. En ese contenedor no tengo tablas. Bueno, ¿cómo pueden hacer? Manualmente las crean nueva tabla y ahí crean las DBF, las tablas ciudades con los campos y las tablas temper con los campos. ¿Se entendió? Y le agregan valores. Manualmente, con Appen, manualmente le dan valores. ¿Sí? Sí. Entonces en tablas le va a quedar ciudades y temper. Lo pueden agregar manualmente. Primero crean la base de datos y dentro de la base de datos. Entonces, al estar en una base de datos, pueden, fíjense, modifico la estructura y pueden tener código de ciudad en índices, es principal. Puedo elegir que sea principal. En temper, modifico la estructura y en índices tengo normal ciudad y ciudad fetch, o sea, ciudad fecha es mi índice principal. ¿Cómo es la expresión del índice? Es en la ciudad, que es numérico, lo convierto, lo llevo todo a... no sé si lo llegan a ver, control C, lo voy a pegar acá en el bloc de notas. Ese es el índice de la ciudad. Convierto el código de ciudad a string y lo voy a concatenar con el string de fechas. De date to S, de fecha a string. Eso es lo que dice como clave primaria, que ya lo estuvimos analizando. ¿Se entiende? Esto lo hacen manualmente. Agregan, insertan uno nuevo, le dan el nombre, lo eligen principal y eligen la expresión. En la expresión str, entre paréntesis, con ciudad, más de tos fecha. Ahí ya se le crea la clave primaria. ¿Se entendió? ¿Puedes repetirlo, profe, por una última vez? Sí. Cancelar, descartar, sí. ¿Y cómo crear la base de datos? ¿Se entendió? Archivo nuevo, base de datos y un nombre. .dbc, ¿eso se entendió? Sí, eso sí. Bien. Entonces, uno se mete ahí donde está la base de datos y aparece tablas. Entonces ahí uno crea nuevo, tabla. Entonces yo no voy a escribir, bueno, ciudades, le tengo que poner la fecha porque si no
para que no se me sobrescriba con otras tablas, DBF. Y ya me habilita para los campos. Por ejemplo, code ciudad, numérico, con que escriba el 50 está bien, y es el índice. Fíjense que yo pongo índice, me aparece código de ciudad en la parte índice. Y como estoy dentro de un contenedor de base de datos, puedo decir que es principal. Aceptar. Ahora no ingreso datos. ¿Se entiende? Miren, ahí me creé la ciudad. Profe, y si fuese por código, vos tenés que create databases y recién ahí pones un create table y ya se va a agregar adentro de la base de datos. Sí, tiene que estar abierto. Open Database, tiene que estar abierto la base de datos. Open Database, el nombre de la tabla, el nombre de la base del contenedor de base de datos que aparece ahí. Bueno, ¿se entendió? Entonces, con nuevo, temper, entonces le voy a llamar temper, y hoy es 15 del 9 del 2025, y tengo entonces code ciudad, numérico de 5, 0 y fecha. Yo escribo con que escriba los campos que es clave de tipo fecha, y en índice dijimos un nombre, ciudad y fecha, ciudad, fecha. Hay un límite para la cantidad, hasta 8 caracteres. Bueno, quiero que sea clave principal, la expresión. En la expresión yo ya sé que es numérico la ciudad, entonces lo tengo que llevar a string, str, code ciudad, paréntesis, más datos, paréntesis, fecha, paréntesis. Puedo verificar, comprobar, es válida, aceptar. Y ahí ya tengo, me creo el índice principal. No voy a ingresar ahora. ¿Se entiende? Los campos, y fíjense que como es principal, aparece una llavecita con su fecha. Eso es lo mínimo que tiene. O sea, yo pongo la fecha porque ya las tengo creadas. ¿Se entendió? Sí. El que no, bueno. Entonces, yo tengo la base de datos, mi base de datos mi contenedor de base de datos se llama ciudad. Dentro tiene las tablas ciudades, clave primaria, código de ciudad, y temper, clave primaria, fecha. Lo mismo que creamos recién. Los campos que yo puse son los mínimos para poder trabajar. Si no, bueno, van a necesitar Tmax y Tmin también. Pero nombre no se usa y provincia tampoco, pero Tmax y Tmin agréguenselos. Bueno, entonces, ya tengo las tablas. Ahora necesito un formulario. Este que tengo que modificar. Borro lo anterior. Form 1. ¿Qué necesitamos acá en este formulario? Para ejecutar un botón para invocar el procedimiento y para mostrar en qué en dónde tengo que mostrar el resultado del cursor. Si ustedes quieren cambiar de directorio por las dudas, porque antes me habían preguntado, set default to, por las dudas, comillas, el directorio, el camino donde están trabajando. No sé si eso era lo que me habían preguntado antes. Entonces, ¿qué más necesito para mostrar los datos de un cursor? Una grilla. Ese control que tiene columnas y filas me va a permitir mostrar los datos de un cursor. Por defecto, grid 1. Bueno,
Entonces, lo primero que voy a hacer es, en el evento load del formulario, ¿cómo llego? Doble clic, load del formulario. Acá ya la tengo abierta, yo ya me fijé que tengo todo abierto, esto lo tendría que ir cerrando para que no dé error. Entonces, en el evento load yo ya estoy trabajando en el directorio que necesito. Entonces no necesito poner set default, pero bueno, default y el directorio. Vamos a... no me lo deja copiar. Bueno, yo ya estoy trabajando. No lo voy a cambiar de directorio. ¿Qué más tengo que hacer cuando tengo una base de datos? ¿Qué tendría que hacer? Escucha. ¿Qué dijimos? Abrirla. Abrir la base de datos. Entonces, ¿con qué comando? Con Open Database. El nombre se llama SUTEM. Yo tengo varias bases de datos. Bueno, elijo una, SUTEM. Ya está abierta. Y ahora tenemos que abrir, porque estamos trabajando desde el evento load con comandos. Tenemos que abrir la tabla. Las tablas están en la base de datos, pero no están abiertas. Y las tenemos que abrir en distintas áreas de memoria. Entonces, voy a abrir use ciudades, in 1, use temper, in 2. Entonces la estoy abriendo en dos lugares diferentes. Si nos fijamos, no hay que abrir la tabla, no, o sea, no necesitamos abrir la tabla temporal del cursor. Por ahora, no lo vamos a... En realidad hay que crearlo, ¿no? No lo vamos a crear. Se crea solamente cuando se invoca el procedimiento. O sea, acá tenemos las tablas abiertas. ¿Qué más tenemos? Yo generalmente pongo todos los sets antes. ¿Qué es lo que le tenemos que decir primero? ¿Dónde tiene que ir a buscar los procedimientos? ¿En qué archivo? ¿Cómo se llama? Set procedure to, y le tenemos que decir el nombre del archivo. En nuestro caso se llama, este es el nombre, lo copio, control C, a ver si lo copió. Sí. Copio dónde tienen que ir a buscar el procedimiento. Yo ya estoy trabajando en el directorio, lo comenté porque, bueno, si no, estoy trabajando en ese. ¿Qué más tenemos que hacer ahora? En el sí. Una consulta, quizás una pregunta tonta, pero por las dudas. ¿El orden en cual estás poniendo la línea de código importa? Que pusiste el set procedure delante. Yo prefiero primero hacer todo el seteo para acordarme y después abrir las tablas. Pero bueno, eso es si lo hacías al final o si este set, si lo haces después, es lo mismo. Ok, listo. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Entonces, una vez que tenemos, decimos, bueno, ¿dónde tiene que ir a buscar el archivo de procedimientos? Y abrimos el contenedor de base de datos y las tablas. Nos tenemos que acordar que cada tabla, al abrirla en distintas áreas, igual podemos hacer referencia a la tabla con su alias. ¿Sí? Cierro solamente abrí las tablas. Bien. Yo estoy trabajando con SUTEM, ¿no? Y las tablas en SUTEM. ¿Qué necesito hacer ahora? Invocar el procedimiento. Cuando yo ejecuto, abre las tablas en distintas áreas de memoria. Y cuando haga clic en el botón generar intercambios, le cambio en lugar de command 1,
el caption, lo que se ve, en lugar que diga comando 1, le voy a decir no, generar intercambios. Puedo cambiar que sea negrita, font bold. Puedo agregarle, bueno, estos ya saben que pueden aumentar el tamaño de la letra, pueden ajustarlo. WordWrap. Bueno, entonces en este botón intercambios, cuando haga clic, quiero que invoque el procedimiento. Entonces, ¿qué voy a hacer? Do y el procedimiento. Vamos a mirar cómo es el nombre del procedimiento. Bien, intercambios. Lo copio, así no nos equivocamos en el nombre. Parámetros, no tiene ningún parámetro. Lo que hace es recorre las tablas y crea el cursor. Hasta que no se ejecuta, no vamos a poder crear el cursor. ¿Qué tengo que hacer después? El cursor está en memoria y ¿cómo lo visualizo? ¿Cómo lo enlazo a ese cursor a la grilla? Recursors. Muy bien, entonces hay que decir cuando estamos por código, cuando escribimos por código, tenemos que poner todo el camino, disform, punto, grid 1, punto, recursors, type 1 es alias, siempre el cursor es alias, y disform, punto, grid 1, punto, recursors, igual, y entre comillas el cursor. El cursor se llama no nos equivoquemos, modificamos y no nos va a dar error. Copiar, intercambios. Ahora yo lo escribo así, después vamos a ir agregando otros detalles para que quede bien. ¿Sí se entendió? Ahora lo vamos a ejecutar entonces. Vamos a cerrar esto. Yo ya sé que estoy trabajando en ese directorio, en el directorio clase 5. Entonces, bueno, lo ejecutamos, guardamos los cambios. Fíjense que aparece que la grilla, ventana de sesión de datos, en la grilla al ejecutarse el evento load, se abren las tablas ciudades en el área 1 y temper en el área 2. Pero la grilla se quedó enlazada a la tabla ciudades. Y ahora cuando hacemos generar intercambio, yo había cambiado 3 registros, por lo menos. Bueno, acá hay 2. 2 registros, entonces cambié. Ahora sí se creó intercambios y se enlazó. Hasta que yo no presioné, no se enlazó. Bueno, yo cierro. Fíjense que pongo diseño, o si puedo cerrar, y quedaron las tablas abiertas. Entonces, ¿qué me conviene? Me convendría tener un botón salir que diga Close Table, Close Database, un botón salir. ¿Y qué va a tener el botón salir? Vamos a tener un Close Database, cierro las bases de datos, cierro las tablas y al formulario lo descargo de memoria. Descargo el formulario de memoria. Si yo hubiera salido con
la crucecita ya hace el release. Pero bueno, vamos a tener en cuenta form on-site, on-board, para que nos quede parecido. Creo que falta un poco. Si yo ahora lo ejecuto, no aparece nada. Generar intercambios. En la grilla, pero solamente la cabecera, no hay nada. ¿Sí? Diseño. Yo puedo hacer, si ustedes se fijan que cuando se ejecuta, bueno, acá lo enlazó a las ciudades. ¿Por qué no muestra nada y antes sí? Porque ya lo cambió a los... Ya, claro, no tiene nada que intercambiar. Entonces, y acá fíjense que tienen esta marca de borrado. Yo puedo hacer el delete mark de esta grilla que no se visualice. Ahí me voy a la propiedad. Delete mark falso, entonces la próxima vez no aparece. Son detalles que la grilla no muestra la columnita esa que aparece para la marca de cada registro. Profe, pregunta. Y ahí, sí, ¿Qué fue lo que tocó para que no aparezca la marca del...? botón derecho, propiedades, delete mark. Falso. Listo, gracias. Bueno, entonces, habíamos visto que en las tablas temper, examinar qué es lo que tengo que hacer. Bueno, vamos a cambiar otra vez 20 para que me den valores distintos. La ciudad 1, a ver si ahora tengo 12, 15, la 4. No sé, otra vez la 1. Bueno, entonces, una vez que se ejecute, en este caso tengo esos dos, pero lo que podría hacer es, podría poner, por ejemplo, select antes de mostrarlo, podría hacer un select intercambios, go top, entonces el puntero va al primero, si no se queda el puntero en el último registro. Ya va, si tengo varios, me va a mostrar el último. Eso lo podría hacer. Tal vez para este ejercicio que tenemos dos no sea necesario. Pero podría ser que primero que poner el puntero al principio, o bien lo enlazo. Otra forma podría ser enlazarlo, cambiarle el puntero y hacer un refresh. This form.grid1.refresh. Profe, Que refresque los datos. Sí. una consulta. No entendí por qué querías poner el puntero al principio con el go top. Porque en la tabla temper, acá lo elimino, lo ejecuto. Generar intercambios. Fíjate que me quedó, veo el último, pero tendría que haber dos. Entonces yo tengo que subir. ¿Ves que me quedó? Se agregó y se hace un append blank, se reemplaza. Se agrega al final otro append blank y se reemplaza. Y me muestra el último. Tuve que hacer un clic para ver el primero. Sí, entonces, se entiende. De esa manera, si yo primero pongo un go top, select, me voy al área donde está el cursor, me voy al área con el select intercambios, go top, entonces ahí estoy en el primer, y ya me lo enlaza con este puntero en el primero, no en el último.
Perfecto, se entiende. Pero es un detalle. Lo mismo, ¿qué puedo hacer para que cuando lo ejecute no me aparezca que se enlace a alguna de las tablas que tengo? ¿Qué les parece que puedo hacer? Este cursor lo puedo crear en qué momento puedo crear el cursor. ¿En el load? ¿El evento load? No. Acá no puedo hacer referencia. Bueno, lo podría crear en el evento load, pero lo creo y lo enlazo. O sea, yo a la grilla, para que no me pase esto, que me muestre, se enlace a cualquier tabla, directamente quiero dejar acá los nombres de los campos del cursor. Entonces, para que me aparezcan, si yo no presiono generar intercambios, no me van a aparecer. Entonces, si yo lo quiero hacer antes, cuando se carga el formulario, quiero inicializar la grilla, en el evento load no lo puedo hacer. Lo tengo que hacer en el evento init, la inicialización de la grilla. Porque ahí sí tengo acceso a los controles del formulario. En el evento load todavía no han sido creados. Entonces, en el evento load no puedo inicializar la grilla. Lo voy a inicializar en el evento init del formulario. Entonces, para poder inicializar la grilla, primero creo el cursor y después sí, before.grid1 record source type igual 1 alias, y lo mismo isform.grid1. Esto es un detalle de visualización, esto no lo pedía. Record source type, de recursor quiero decir, igual intercambios. Entonces, para que no me aparezca ejecuto, me faltaron las comillas, entonces ya cargo el formulario y ya se ve intercambios. Bueno, esto también es una propiedad. Una pregunta. Sí. Perdón. El ancho de las o sea, el cursor no lo podríamos crear en el init de la grilla, estaría mal. Yo lo estoy creando en el init. Ah, en el init de la grilla. Claro. Lo que pasa es que nosotros... O sea, ¿sería otra opción o no? Sí, se puede crear el init de la grilla, pero ¿qué pasa? Ok. Después, cuando uno quiere modificar algo, tendrías que revisar todos los controles a ver qué control fue el que cambiaste. Más fácil, si vos todos los cambios lo tenés en un solo lugar en el init del formulario, es más fácil de modificar después si hay algún cambio. Si no, tenés que ver qué control modificaste, inicializaste. No es conveniente esa forma de programar, porque después no encontrás, no sabes qué es lo que te está modificando, ¿se entiende? Sí, perfecto, gracias. Bueno, ya son 1:30. Profe. Sí. ¿Puedes mostrar cómo te había quedado el salir, digamos, todas las acciones que hace? Cierra la base de datos, cierran las tablas. ¿Por qué este close tables? Y por el cursor me quedó abierto. Si yo cierro la base de datos, bueno, me cierra la base de datos. Pero si yo no pongo el close table, no me va a cerrar el cursor. Gracias. Yo no, o sea, para que se ejecute tengo que salir por el comando salir. Si no, no se ejecutan esas acciones.
Si yo ejecuto y cierro, quedan abiertas las tablas. Cierro el formulario. Se produce el release en el X, la X es el release del formulario. Descargar el formulario de memoria para poder cerrar. Bien. Y les dejamos pensando el ejercicio 4, cómo harían un procedimiento, porque usa las mismas tablas del ejercicio 3, para que, dado una ciudad y un año, me muestre para el mes de enero, por el mes 1, el promedio de temperaturas máximas del mes 1 y el promedio de temperaturas mínimas. Entonces acá pide el procedimiento y hacer el formulario. ¿Cómo voy a generar estos meses? Bueno, lo dejamos pensando. Acá sí el procedimiento va a tener parámetros, porque dice que reciba como datos, esos son los parámetros, un código de ciudad y un año. Y hay que crear un cursor, porque almacena una tabla temporal de cada año del mes ingresado, el número de mes, el promedio de temperaturas máximas y mínimas y el promedio de las temperaturas de esa ciudad. Bueno, pueden ir haciendo el formulario y intenten un procedimiento, a ver cómo van pensando, cómo resolver. Este sí lo vamos a resolver en la próxima clase, ¿no es cierto, Javier? Sí, sí. Bueno. Yo antes les había dicho, fíjense que cuando yo cambiaba, se achicaban las líneas, bueno, podemos también a las columnas darle un ancho, a las columnas de la grilla. Y por cambiarle las propiedades de la columna de la grilla. En la columns. Y entre paréntesis le decimos qué columna, la 1, qué ancho. Perdón, el width es el ancho, no el width. Bueno, 100. Lo mismo para la 2. Ejecutamos y entonces ya no cambia tanto. ¿Sí? Y salir. Bueno, entonces lo que pueden hacer para la próxima clase es traer hecho ya, venir con el formulario hecho e intentar hacer un procedimiento para resolver, obtener un cursor. ¿Un cursor con qué campos? Mes. Acá ya me lo está diciendo. A ver, ¿qué campo necesito? Mes, el promedio de temperaturas máximas, el promedio de temperaturas mínimas. Ahí ya me lo está diciendo, miro este resultado y me doy cuenta de cuáles son y cuál es la cabecera del cursor. ¿Se entiende? Y después veo cómo recorro para cada mes, para esa ciudad elegida y ese año. Eso lo vemos en la próxima clase. Pero ya lo pueden intentar resolver. Ese sí les recomiendo. No sé si hay alguna pregunta. Si no... Bien. Profe, yo tenía una duda a la hora de crear el índice candidato. La clave primaria sería de la tabla de temperaturas. Si había alguna otra forma, o sea, si existía la forma de, digamos, escribir la sintaxis de la creación de ese índice o de esa clave primaria sin usar el ayudante, el asistente. Claro. ¿Hay Sí. forma de...? Sí, por código lo podés hacer. Podés crear